El día de hoy quiero hablarte de algo tan fundamental, algo tan esencial de entender dentro de lo que es el reino de Dios. Recuerda que cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando que es el reino del cielo, el reino del cielo. Por eso Jesús muchas veces dijo el reino de los cielos, o también le dijo el reino de Dios. Y cuando tú escuches esto, estamos hablando no de este lugar, ¿verdad? No de este planeta Tierra donde vivimos. Y hay como cada gobierno, imperio en la historia, hay sistemas de gobierno. El sistema boliviano no es el mismo que el sistema europeo. Habrá algo similar. El sistema europeo no es el mismo que el sistema de gobierno americano. Se da de cuenta que son diferentes. Entonces, el sistema de esta tierra tampoco es el sistema del cielo. Y hoy vamos a hablar una parte del sistema del cielo, que tiene que ver con la economía del reino. Así es. Yo quiero hablarte en estas series acerca de la economía del reino. Yo he aprendido dentro del ministerio por parte de nuestro fundador de Irelúe, nuestro pastor Roberto Kelka, que un ministerio funciona gracias al sistema del reino. Un ministerio avanza gracias a los ministerios que trabajan alrededor de una iglesia. Y estoy seguro que no solamente en la iglesia donde presido, sino cuanto más en las iglesias de Jesucristo en todo el mundo. Por ejemplo, uno de los pilares fundamentales al menos en nuestra iglesia es el ministerio de intercesión. La intercesión es tan importante para que una iglesia pueda avanzar. Y estamos hablando de la oración e intercesión. Iglesia que no ora, que no tiene un ministerio de estos, es una iglesia sin oxígeno. Otro de los pilares fundamentales, y nuestro pastor le llamaba ruedas, porque el ministerio también se lo puede comparar como un auto que avanza a un propósito y a un destino y que necesita ruedas y otras cosas obviamente para avanzar. Otra rueda principal dentro del ministerio es el ayuno y la oración. El ayuno, ¿no? Y la oración. ¿Sabe? Claro, interceder no es lo mismo que orar. Y ayunar es otro paso importante dentro de nuestro ministerio. Vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo que el ayuno es un arma tan vital e importante para ganar batallas espirituales, ¿verdad? Otra rueda fundamental dentro del ministerio es la enseñanza, ¿no? La enseñanza, el departamento de enseñanza bíblica, obviamente, y doctrinal acorde a nuestro ministerio. El departamento de enseñanza. Esta parte es importante porque con esta área vital estamos de alguna manera emanando el propósito por el cual Dios nos ha dado. Todos tenemos un propósito que es obviamente el de la salvación y de perdurar en la salvación. Sin embargo, cada iglesia, como es parte de un cuerpo, tiene propósitos diferentes, el cual el departamento de enseñanza le va a empezar a dar a su pueblo, a sus discípulos, a sus líderes, ¿no? Y en nuestro ministerio es importante la enseñanza de restauración, porque eso es lo que hago dentro de la iglesia junto con mis hermanos. Es la restauración, según Isaías 58, donde Dios nos dijo que somos reparadores de portillos.
y restaurador de calzadas para habitar. Y así le puedo mencionar áreas vitales que tiene que ver también la alabanza. Es un área vital, la alabanza y la adoración, que a través de la alabanza Dios restaura y sana. Ahí están también otros subministerios y departamentos. Dentro de la enseñanza están los niños, los jóvenes, adolescentes. La enseñanza está dentro también conlleva el evangelismo, se encuentra también los jóvenes, se encuentra el ministerio de damas, etc. Todos estos ministerios que nuestras iglesias tenemos, caminamos y andamos en un solo propósito. Pero andamos en un propósito y direccionados por un solo conductor. Y ese es Jesucristo, quien conduce nuestras vidas a un propósito, ¿verdad? Entonces, usted se imagina que en el ejemplo de las ruedas, un auto que tiene ruedas, pilares, esos ministerios esenciales, un ministerio o una rueda quiera irse a la derecha, la parte delantera de las dos ruedas, y la otra se quiere ir a la derecha, o las ruedas traseras se quieran irse para adelante y las ruedas delanteras para atrás, etcétera. En una movilidad eso es imposible, ¿verdad? Entonces, esto también enseña de que Cristo siempre va a direccionar a sus ministerios a un solo propósito. Pero puede pasar que hay algunos ministerios que no necesariamente están en un solo sentir, como llamaba en Éfeso. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No necesariamente de alguna forma nos encontramos así. La iglesia conlleva un tiempo de tratar, obviamente, a las cabezas y a los líderes de los ministerios para tener un solo propósito y que todos puedan respirar el mismo aire. Pero sin embargo, ¿qué tiene que unirnos para que todos nos direccionemos a un solo plan? ¿Sabe? Para que un auto funcione necesita un motor, ¿no? Pero ¿es suficiente el motor? No, hay líquidos que necesita el auto para avanzar correctamente. Y ahí está, por ejemplo, el aceite de auto, ¿no? El aceite de auto es vital en el motor, en este caso, ¿no? El aceite de motor. Yo no soy mecánico, pero por conocimiento general, los que son mecánicos pueden asegurar esto que voy a decir. No se puede manejar un auto con el motor sin aceite. No se puede manejar un motor sin aceite de motor. ¿Qué pasaría si lo hiciera esa persona? A los nada más pocos metros empezaría a malograr su motor porque no hay aceite dentro de ese motor, ¿no? Entonces, qué importante es avanzar en ese auto con un aceite o que tenga aceite. Nosotros sabemos muy bien que el aceite es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos que el aceite es la unción del Señor. Y esto enseña que todos tenemos que tener la unción del Santo. Cada día pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su unción, y más aún si son parte de un ministerio principal en sus iglesias, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos llene de esa unción y todos caminar en un solo propósito. Puede pasar que un ministerio no necesariamente se está llenando de aceite y puede que avance y haga actividades y haga muchos planes y etcétera, pero va a avanzar malográndose, va a avanzar deteriorándose. Y es por eso que existen las iglesias, ministerios que se abren un día y después se cierran después de un tiempo. ¿Por qué? Porque el líder tropezó o provocó algo en ese ministerio, ¿verdad? Entonces, ahí es importante este líquido del aceite en el motor. Pero hay otro líquido que se necesita también,
hay otro líquido fundamental. Y este es en el cual las movilidades van y tienen que cargar cada cierto tiempo que se gasta, ¿no? Y esta es la gasolina, ¿verdad? La gasolina, un auto puede tener un motor, puede tener aceite, pero si no tiene gasolina, ¿a dónde avanzará? A ningún lugar. Puede encender, incluso puede dejar de encender si no hay gasolina, ¿verdad? Entonces, esto es importante. También este elemento dentro de la iglesia representa de lo que es la gasolina. Es un recurso vital para el auto. Y en el ministerio también se necesitan recursos para avanzar. Recursos que tenemos principios importantes para poder incluso saber cuándo comprar gasolina. Bueno, una persona que tiene el tanque regularmente lleno va a comprar gasolina, pero ¿para qué? Si tiene gasolina regularmente lleno o está lleno su tanque, ¿para qué más va a comprar gasolina o va a hacer fila en un surtidor? Entonces, esto enseña que hay que saber cuándo comprar gasolina o cuándo utilizar un recurso en el reino de Dios. Y número dos es cómo administro esa gasolina. Hay personas que pueden tener capaz el tanque lleno y dicen, bueno, ¿ahora qué hago con esto? Vámonos y démonos un tour por toda la ciudad o viajémonos aquí y allá. Bueno, es una persona que tiene pensamientos de ser turista, no lo sé, al ver su tanque lleno, pero de repente ve su billetera vacía. ¿Qué sentido tiene de que alguien vea su billetera vacía y vea el tanque lleno? Y cuando se gaste el tanque lleno, ¿con qué lo va a llenar otra vez? Esto conlleva la administración de los recursos. Y la administración de los recursos de Dios en el reino de los cielos. Recuerde que lo que aquí vivimos los cristianos es un prototipo, es un sistema, es un diseño que muy pronto lo vamos a vivir en el reino de Dios. ¿Y cómo aprendemos a vivir ese prototipo? Leyendo la Biblia. Es por eso que hoy te quiero mencionar que este recurso como la gasolina en un auto, para nosotros en el reino es la economía del reino. La economía del reino de Dios. Y para entender la economía del reino de Dios, yo necesito primero que entendamos, no porque lo diga yo, pero esto es irrefutable. Lo primero que debemos de entender es que todo es de Dios. Todo es de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Escucha lo que dice este versículo. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. ¿A quién pertenece? Dice los cielos. A Dios. Si tú miras, porque luego dice los cielos de los cielos, tú miras, sal tú por tu ventana o estás en la calle, tú miras el cielo, eso es de Dios. Los cielos de los cielos. Si tú miras, incluso viste tu eclipse por internet, lo que está pasando fuera del planeta Tierra es otro cielo. Y de ese cielo hay otro cielo, que es llamado el tercer cielo. Si hablamos del segundo cielo, que es donde está el sistema solar, la galaxia, el universo, ¿de quiénes dice este versículo? De Dios. Ahora, venimos a la tierra y dice que la tierra y además todo lo que en esta tierra hay, ¿a quién le pertenece? A Dios. Ese es el principio número uno y más importante en el sistema de la economía del reino que tenemos que entender. Todo es de Dios.
Yo sé que algunos vamos a decir, no, pero yo me he conseguido este trabajo, o yo con mi trabajo he logrado comprar esto en casa. Veo mi cocina, veo, no sé, mi terreno, veo mi ropa, veo mis objetos, todo con tanto sacrificio. La Biblia dice, todo es de Dios. Ahora, como es de Dios, vamos a empezar a ver nuestros recursos, ¿ok? No solo nuestra gasolina, vamos a ver nuestros recursos, porque esto tiene que ver con algo tangible. Llámale dinero, objeto, algo material. Todo lo que yo tengo en casa, sea objetos, dinero, cuenta, etcétera, por el principio de este versículo, es de Dios, no es mío. ¿Y por qué lo tengo? Porque Dios a mí y a ti nos ha confiado sus recursos en esta tierra para que seamos buenos administradores. Por eso nos ha confiado. Algunos tienen más. En Cristo, claro, estoy hablando en Cristo, porque aquellos que no están en Cristo, esto lo van a negar y van a decir, no, esto es mío. Este es el término que se va a manejar. Esto es de mi propiedad, dirá, ¿no? ¿Sabe? Los que estamos en Cristo, Dios nos ha confiado. Algunos tienen más, algunos tienen medianamente, algunos tienen capaz medio poco. Pero todos tenemos algo. Y eso es de Dios. Por ejemplo, Dios te ha confiado que tú tengas ropa. Mira tu ropa ahí. Zapato, tu pantaloncito, tu camisa. Eso Dios te ha confiado. Hermana, mira tu cocina. Hermana, mira tus ollas, tus utensilios, tu vajilla. Eso Dios te ha confiado. Hermano, mira tus herramientas de trabajo. Miren sus puestos, los que venden. Algunos venden productos. Mira tus productos. Es más, mira tu bolígrafo. Ese bolígrafo que te hace apuntar, o ese lapicito que te hace apuntar cosas. Algunos tienen un auto, una moto, una casa, un terreno. Y miren, puedo seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso Dios te ha confiado a ti y a mí en nuestras manos, para que lo podamos administrar correctamente. Y debemos de cuidarlo con mucha responsabilidad, lo que Dios nos ha dado. Hay un término que me encanta que menciona Primera de Pedro 4:10. En Primera de Pedro menciona el apóstol esto. Él dice de esta manera, Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que has recibido, don, escucha, don, se está refiriendo obviamente a un don espiritual, a un talento, a una capacidad que te permite hacer muchas cosas. Algunos tienen el don capaz de servicio, algunos tienen el don de agarrar 100 bolivianos y en una semana multiplicarlo en 1000 muy fácilmente, ¿no? Ese don es de la economía dentro de los romanos, como hablaba. Pero ¿qué dice a todos esos dones que uno tiene? Ministrelos a los otros. O sea, no es un beneficio para ti, es para otros. Y además, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está diciendo, administra muy bien lo que Dios te ha dado. Adminístralo muy bien lo que Dios te ha dado, con mucha responsabilidad y temor de lo que tienes. Y yo quiero cerrar indicándote lo siguiente. Vamos a hacer una especie de test de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Vamos a hacer una radiografía más o menos, ¿no? Piensa en todo lo que tú tienes. Por ejemplo, ¿hace cuánto no arreglas esa tubería que está dañada en tu casa?
o no mandas a arreglar? O ¿hace cuánto no haces arreglar esa perilla de la puerta de la cocina que obviamente está mal y ya no cierra? Pero como la cocina no se cierra, lo dejaste así. ¿Hace cuánto no le das un mantenimiento a tu casa? Se desportilló cierto lugar y bueno, como nadie dice de esa área, lo dejaste así. ¿O hace cuánto no pones un orden en tu sala? ¿O haces un cambio y una limpieza pero rotunda de tus objetos electrodomésticos y etcétera? ¿Hace cuánto no haces eso? O vámonos de esta forma. ¿Hace cuánto no le cambias el botón de esa polera que se ha roto, ese botoncito? O de tu pantalón. Y lo dejaste así porque bueno, dijiste. ¿Hace cuánto como que alguien te compraste un bolígrafo o alguien te dio un bolígrafo? Porque a veces siempre van regalando bolígrafos. ¿De cómo lo perdiste ese bolígrafo? ¿Dónde está ese bolígrafo? Mira, y alguno puede decir con esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver esos detalles? ¿Será tanto así que Dios está mirando esos detalles? Yo no sé tú, pero yo conozco a un Dios de detalles. Así es. Dios es tan detallista que mira incluso en el botón de la polera que te encomendó a ti. Mira incluso en un alfiler, una aguja que tú compraste con el recurso que Dios te dio. Yo conozco un Dios de detalles que un día le dijo a Moisés: hazme un templo con este lujo de detalles. Tantos codos, tal material, y ni más ni menos. Conozco un Dios que un día le dijo a Noé: me vas a hacer un arca y lo vas a construir con estos detalles, así y asá. Yo conozco ese Dios, porque dice el libro de Mateo 25-23, si tú eres fiel en lo poco, o sea, en los pequeños detalles, el versículo dice: si sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice. Mira, si somos fieles en esos detalles y sabemos administrar los recursos que Dios nos ha dado, en esos pequeños detalles, entonces Dios nos va a confiar más recursos porque sabe que vamos a ser buenos administradores de lo que es de Él. Pero si no nos damos ni cuenta dónde pusimos las llaves, o capaz están nuestros lentes todos raspados, no tenemos ni el pañito, y capaz el estuche de tus lentes que cada vez lo pierdes, ¿cómo Dios te va a confiar más cosas? ¿Sabes? Esto es vivir en la economía del reino. Y empezamos ya no a hablar de decir: hey, cuidado con mi auto. Bueno, puede que yo, pero la Biblia a mí me dice que yo soy administrador nada más. No es mi auto, es del Señor. Es por eso que cuando me pasan el ejemplo del auto, me chocan, lo rayan, incluso le hacen daño, y digo que ahora ya apareció otra cosa más. No me frustro, no me enojo, e incluso digo: Señor, mire lo que le están haciendo a tu auto. Es más, no soy como aquel discípulo que un día dijo: no, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego? Yo no voy y digo que caiga fuego sobre esa persona, ¿no? Es más, quizás nos tenemos que volver Esteban y decirle: Dios, no tomes en cuenta este pecado de esa persona que por una maldad obviamente hace esto. Una mañana yo salí hace muchos años, trabajaba en otro medio de comunicación, y salí, y ese día lo dejé en un parqueo donde está campo libre, y un rayón en el auto después de estar chapeado de comienzo hasta el final. Lo miré y justo había aprendido esto y dije, entre la lucha de la rabia, después de haber invertido dinero, y después pensé, invertí tanto dinero en una chapeada, en un arreglo, y pensé, dije, no es mi dinero.
Tampoco es mi dinero. Pero Ángelo, tú trabajas, tú te has esforzado, has hecho de repente tus negocios, has tenido clientes. No son mis clientes. No es mi empresa. No es mi recurso. Siempre digo, Dios me ha regalado una empresa. No es mío. Dios me ha regalado esta economía desde quincenal o este mes. No es mío. Y tengo que hacer administrarlo bien. Mis hermanos y mis hermanas, he aquí, al Señor tu Dios pertenecen, Deuteronomio 10:14, los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todo lo que en ella hay. Este es el principio de vivir no en la propiedad de nosotros. Dios es el dueño de todo. Cuando hablamos de la economía del reino de los cielos, también tenemos que entender que este recurso que tenemos, al menos del reino de la tierra, llamado dinero, es importante. Por ahí le habían llamado, este es un mal necesario. Así le habían llamado al recurso del dinero. Incluso cuando uno escucha la palabra dinero, eclesiásticamente, repela el interior por diversos criterios y testimonios que generalmente sucede en el ministerio. Pero sin embargo, déjame decirte que Jesucristo había enseñado mucho acerca del dinero y del dinero terrenal aquí en la tierra. Se habla al menos más del 60% de principios económicos en el Nuevo Testamento, también como en el Antiguo Testamento. Incluso el rey Salomón, quien fue uno de los hombres más ricos de la historia de los reinados del pueblo de Dios, dijo en Eclesiastés 10:19. En Eclesiastés 10:19 dijo esto: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero, escucha, el dinero, dice, sirve para todo. Te voy a leer lo que dice este mismo versículo en una versión TLA. Para estar feliz hace falta pan. ¿No? Bueno, esto te confirma lo que menciona este dicho, corazón, barriga llena, dice corazón contento, ¿verdad? Y para estar contento, acá dice hace falta el vino, ¿no? Y para gozar de todo, hace falta dinero. Salomón daba a conocer que claro que es importante el dinero para todo. Este recurso, como decíamos, esta gasolina para un auto, para que pueda avanzar a un destino, a un propósito, hace falta, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser necesario, ese pedazo de papel que tenemos acá con un valor nacional y otro pedazo de papel de color verde con un valor internacional, o ese pedazo de plata en forma circular que tiene un valor, ¿no? Lamentablemente, al considerar que ese pedazo de papel es nuestro, hemos llegado a tener grandes peleas incluso desde lo más macro a lo más micro, conflictos internacionales por economía y deudas externas, ¿no? Vamos a decir conflictos locales y disputas locales en nuestras ciudades por anoticiarse de cómo ciertas autoridades han lucrado con este pedazo de papel haciendo cosas ilícitas. Y también de forma muy micro vamos a ver nuestras casas y familias donde por ese pedazo de papel aún entre familia se dividen.
herencias, dinero, etc. Entonces, si entendiéramos que ese pedazo de papel le corresponde y le pertenece todo a Dios, eso mencionábamos en Deuteronomio, todo lo que está en esta tierra, decía capítulo 10, y todo lo que hay en esta tierra es de Dios. No tropezaríamos en este tipo de datos, no tropezaríamos en este tipo de situaciones reales que existen. Recuerda, el dinero es necesario, decía Salomón, pero Jesucristo nos enseñaba que no es nuestro. No es nuestro porque al considerarlo nuestro, tan nuestro, ¿no? Claro, está en tu billetera, está en tu cuenta de banco, está en tu lugar secreto donde guardas tus ahorros, está en ese lugar, pero tú administras y yo administro lo que Dios nos ha delegado. El día que consideremos que es nuestro, a tal punto que es mío y de nadie más, estamos convirtiendo a ese recurso en un Señor. Escucha lo que dijo Jesucristo en Lucas 16, versículo 13. En Lucas 16, versículo 13. Decía, ningún siervo puede servir a dos señores. ¿No? Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno o amará al otro. O estimará al uno y menospreciará, dice, al otro. ¿Sabes? Ahí los siervos tenían algo muy claro, ¿no? Pone el ejemplo de los siervos que no sirven a un amo o señor, como se le llama en ese momento. Y generalmente en la época feudal, donde había esclavitud, ¿no? Donde los hombres tenían un precio, valían un precio, ¿no? ¿Y qué sucedía con el precio que valían? Bueno, van a tener que de alguna manera agradecer la compra de sus vidas. Y este era el ejemplo que ponía incluso Pablo para hacer notar que así nosotros éramos esclavos del pecado. Y un día vino el Señor y pagó por nosotros cuando nadie nos daba un valor, nadie nos ponía un precio. Así pagó por nosotros con su sangre. Entonces pone este ejemplo: cuando el Señor paga por nosotros con su sangre, ¿no? Su vida entera da por nosotros. Así como un esclavo, su Señor paga unas monedas de plata o de oro por un esclavo en esa época. Entonces ese esclavo tenía un sentimiento de gratitud para decirle: al menos para ti valgo algo. Para ti tengo un precio. A partir de hoy te voy a servir. Ese esclavo le decía Señor, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra Señor. Si ese Señor le decía al que ya es esclavo por amor, que nos llama la Biblia que somos nosotros, ese esclavo por amor comenzaba a hacer todo por gratitud y agradecimiento en su viñedo. Trabajaba la tierra, se levantaba temprano, limpiaba de repente las heces de los animales, la casa, trabajaba los muros del techo de los lugares donde se encontraba. Era un operario en todas las áreas. Si su Señor le decía deja de trabajar, dejaba de trabajar. Si su Señor le decía no hay que descansar, no descansaba. Y también su Señor le daba de comer, claro que sí. Ese esclavo se sentía agradecido porque había sido sacado de ese hoyo. Entonces, imagínate que alguien venga y quiera comprar también a ese esclavo. Ese esclavo no podía tener dos señores, tenía que tener un solo Señor. Entonces, y en esta tierra, bueno, ¿cómo podemos nosotros mirar esto en el tema laboral, ¿no?
Yo sé que hay personas que trabajan y tienen más de un solo jefe, ¿verdad? Tienen 2 jefes, o tienen 2 trabajos, y tienen hasta 3 trabajos, tienen 3 jefes. ¿Qué dice este principio? No puedes hacer eso, dice, porque aborrecerás al uno o amarás al otro. Tu obediencia y tu entrega, si es laboralmente, va a estar desequilibrada. Tu entrega va a ser de repente un día al 100% en el trabajo 1 y al otro día en el trabajo 2, pero va a quedar suelto el trabajo 1. Al tercer día vas a estar en el trabajo 3, tu entrega, pero va a estar suelto el trabajo 2 y 1. Es una vida donde te vas a exprimir en todo sentido y no vas a poder agradar a todos. Entonces hay que utilizar este principio. Es más, dice, o estimará al uno o menospreciará al otro. Tú tienes que ser sabio a la hora de trabajar incluso. Pero esto eclesiásticamente, que es lo más importante, ¿cómo representa? De la misma manera como no podemos nosotros tener 3 jefes eclesiásticamente. Tenemos un solo Señor. Hay un solo Dios. Una sola fe, un solo bautismo, decía Efesios. Y ese es Cristo. Nosotros seguimos a Cristo. No podemos servir a otro Señor, ¿no? Y claro, pastor, tú dirás, ¿no?, que jamás alabaría a otro Dios. Jesús es mi Señor. Yo no tengo una imagen, no tengo incluso un referente más que Jesús. Pero dice que hay un referente medio disimulador. Dice que hay ahí alguien que se quiere entrar muy disimuladamente. Y hablando de la economía del reino, dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Quién es este sutil que se empieza a meter como un señor? Se llama riquezas. Y bueno, para que alguien sea rico necesita recursos, ¿verdad? Necesita dinero. Por ahí decía un empresario muy conocido, que no te maneje el dinero, sino tú maneja al dinero. Bueno, tiene cierta verdad esa frase que se dijo hace mucho tiempo para los empresarios, ¿no?, para los que tienen recursos. Y claro, es un negocio, que no te maneje el dinero. ¿Y pues cómo te das cuenta que te está manejando el dinero? Bueno, una de las cosas que es muy común cuando te maneja el dinero es de que quieres más dinero. Te vuelves más codicioso. Tienes lo suficiente para vivir, pero tú quieres más. Entonces, ¿qué sucede? Te está manejando el dinero. Tú ves tu cuenta y la cantidad de ceros que tienes, o ves tu lugar donde ahorras, ves ese monto de billetes, pero no te satisface, quieres más. ¿Quieres más ceros? ¿Quieres más un montón de dinero? Entonces ahí tu dinero te está manejando. Porque además incluso de tener muchos ceros, o de repente un buen montón, ni siquiera lo disfrutan. Otro síntoma, no saben disfrutar de lo que Dios les da. Tienen mucho ahí, pero ni siquiera le compran unos zapatos nuevos a sus hijos. Ni siquiera se dan la oportunidad de cerrar un día al menos el negocio o las sucursales o la empresa para decir que todos descansen hoy. Aquí se dice hay que trabajar como de comienzo a final. Aquí no hay descanso, un término, ¿verdad? Pero ¿para qué si ya tienes lo suficiente? No se animan ni siquiera a invertir o sacar un poco de esos ahorros para ir con la familia e irse a dar un viaje, un descanso, o simplemente ir a cenar a un lugar muy satisfactorio. Esto es guardar innecesariamente el recurso
Y ahí el dinero te está manejando. O sea, cuando el dinero te maneja, se ha convertido en tu Señor. El apóstol Pablo decía que el dinero no es malo, no hay que repelar al dinero, lo malo es el amor al dinero. El amor a este recurso es lo malo, donde muchos han tropezado, dice, incluso han estado en la verdad y por el amor al dinero se habían desviado, dice. Qué peligroso. Recuerda, si tú tienes 2 señores, y me refiero, o 3 señores, como dice este principio Jesucristo, ¿por qué algunos tienen 3 trabajos? ¿No? Porque necesitan pagar al fin de mes todos los números, como dicen, ¿no? O las deudas. Ok. Pero si tú midieras, y aquellos que no tienen deudas, dicen, tienen igual 3 trabajos, hay que construir, hay que hacer esto o aquello. Evalúa. Si se está convirtiendo en tu Señor, eso por lo cual tanto te desgastas, y incluso no es tan necesario, y donde es más necesario es tu primer ministerio, es tu casa, tu familia, reformula esa técnica. Reformula esa forma de llevar el dinero. Incluso si te está apartando de tus servicios con Dios, de tus propósitos con Dios, incluso ya ni domingo vas a la iglesia. Bueno, a la semana era ya muy común que muchos no van a sus iglesias a la semana. Y domingo era capaz el lugar, el día del Señor, como dicen. Pero ya ni domingo vas a la iglesia y por tema laboral, aunque no lo necesitas, puedes vivir tranquilo. Entonces tu Señor ya sabes quién es. Dios no se junta y no mezcla, a pesar que es de Él, las riquezas, no comparte su gloria. La gloria es de Dios y nada más que de Dios. Por eso a Cristo un día con el dinero le habían dicho, Jesús, tenemos que pagar impuestos. ¿Y qué dijo Jesús? Tráigame esa moneda, el dinero que ustedes manejan. Ahí está. Dime, esa moneda, ¿de quién está el rostro ahí? De César, le dijo. Bueno, denle al César lo que es del César. Y denle a Dios lo que es de Dios. De Dios es todo. A Él le pertenece todo. ¿Es necesario el dinero? Sí, pero nunca cambies a Dios por el recurso del dinero. Que Dios te bendiga. Buen provecho.